Hola, ¿cómo están? Hoy quiero traerles una herramienta para mí importante. No es que sea obligación conocerla, pero es muy útil conocerla, que son las marcas de guión. Las marcas de guión son una serie de símbolos que están como consensuados dentro de nuestra práctica. Digamos, todos usamos los mismos. Eso no quiere decir que un actor, una actriz de doblaje que recién se inicia los tenga que conocer, porque si no los conoce no va a poder trabajar. Sí le va a facilitar el trabajo, eso seguro, pero no es ninguna condición para trabajar. Esto es lo que quiero decir. Son herramientas que a la hora de empezar, y sobre todo cuando uno no tiene mucha experiencia, ayudan mucho para que todo fluya mejor. Bueno, como ya les conté en el otro video, el guión en general es en papel. Si tenemos un guión en tablet ya se complica el tema de las marcas, porque bueno, hay formas de marcar en la tablet, pero lleva mucho tiempo y es un procedimiento muy complicado, al menos para mí, que no soy tan tecnológica, en el momento de grabar. Pero vamos a centrarnos en que es un guión en papel y tenemos una virome y podemos escribir. Las marcas más convencionales y más básicas, bueno, son unas poquitas marcas, pero que nos van a ayudar mucho a entender qué está ocurriendo rítmicamente en la escena. La primera de esas marcas es la pausa. La pausa se simboliza habitualmente, ya digo, no es obligación que siempre sea así, pero habitualmente la simbolizamos con una barra inclinada en el lugar de la frase en donde el personaje se detuvo. Se detuvo porque dejó de hablar, se detuvo porque está pensando y va a continuar hablando, se detuvo para respirar apenas, porque lo interrumpieron. Hay muchos motivos por los cuales puede parar de hablar. Incluso yo en este momento estoy hablando y estoy haciendo pausas, más cortas, más largas, pero que sean más cortas o más largas dependerá del ritmo con el que estoy hablando. Por eso una pausa no tiene una duración establecida. No es una pausa es igual a un segundo. No, una pausa en la forma de hablar de un personaje, supongamos que hable muy rápido, quizá para otro que habla más lento sea una micropausa. Por eso la pausa es muy subjetivo como definirla, pero tenemos que saber que hay como una diferencia. Las pausas que van marcando como un ritmo del habla del personaje, otro tipo de pausa que es la micropausa, que en general la micropausa es una pausa expresiva. Es una pequeña detención que por ahí implica inspirar y seguir hablando. Quizás sea la forma de reforzar una palabra. Yo dije, la forma de reforzar una palabra. Entre de y reforzar hice una pequeña pausa. Eso podríamos definirlo como una micropausa. Ahora, si yo digo, es la forma de reforzar una palabra, yo en esa frase hice varias pausas. Dije, ahora si yo digo pausa, es la forma de reforzar, micropausa, una palabra. Ven que ahí ustedes no se dieron cuenta, pero yo hice todas esas pausas, pausa y micropausa. Esto es lo que hay que empezar a captar del habla de otro. El habla en español y el habla en el idioma en el que esté hablando. Para esto tenemos que entrenarnos. Es como ir captando ritmos. Porque si nosotros nos guiamos racionalmente, porque sabemos inglés, y nos guiamos por lo que dice en el inglés y lo que está traducido en el español, primero que no siempre es tan fiel. Muchas veces se invierte las palabras en el inglés, pero además nos está poniendo en un lugar racional, no en un lugar rítmico, no en un lugar más vital de esa comprensión. Estamos pensando que dijo determinada cosa que está traducida en el guión en papel de determinada manera. Y si el idioma fuera serbio o, no sé, puede que alguno lo conozca, pero un idioma que nos es incomprensible, y nos es incomprensible no solo porque desconocemos el idioma, sino desconocemos la expresividad de ese idioma. Y tiene el personaje, el actor, una expresividad completamente distinta a la nuestra.
Entonces tenemos que ir ahí guiándonos por el ritmo en el que está hablando y por supuesto en otros idiomas más complejos nos vamos a encontrar con varias dificultades de traducción. Entonces ahí sí habrá que hacer un gran trabajo, el director tendrá que hacer un gran trabajo de adaptación del texto, si no vino adaptado, para poder encajar ese ritmo en el español y poder ser lo más expresivo posible. Pero bueno, estas ya son otras cuestiones. Volvamos al tema de las pausas. Las pausas son más detenciones del habla normal, del ritmo en el que está hablando el personaje. Las micropausas en general son más expresivas. También tienen que ver con ese ritmo, por supuesto, pero en general son un poco, tienen esta característica de mostrar, de tener una expresividad mayor. Tenemos otras herramientas como algo que le llamamos estirar. ¿Estirar qué quiere decir? Cuando ya se ajustó el guión al ritmo del habla del idioma original, muchas veces suele pasar que para coincidir en la sincronía labial, algún lugar de la frase o alguna palabra en particular hay que cambiarle el ritmo, desacelerarle un poco el ritmo. Lo que decimos comúnmente estirar la palabra. Ese estirar tiene que ser natural y cosa que hacemos todo el tiempo en el habla común. Por ahí empezamos una frase un poco más rápido y después terminamos hablando un poco más lento. Esto tiene que ver con la musicalidad, con las formas de hablar, con las formas de expresarnos. Pero bueno, como acá lo estamos viendo con una lupa, tenemos que detectar bien en dónde aparecen estas cosas para sumarle a la expresividad y además técnicamente hacer una sincronía mejor. Entonces, estirar lo simbolizamos con unas pequeñas rayitas debajo de la palabra o debajo de la frase que haya que estirar. Esto no es una obligación conocerlo así, cada uno puede ponerse su propia forma de entender que tiene que estirar una palabra o un fragmento de la frase. Pero bueno, normalmente hacemos eso. Como todo lo contrario, que sería comprimir una palabra, acelerarle el ritmo a una palabra o a un fragmento de una frase, lo indicamos con una flecha que apunta en sentido contrario, como si estuviera achicando, ¿no? Eso es lo que visualmente nos dice, en esta palabra tengo que acelerar el ritmo. En este sector no viene hablando como estaba hablando antes. Esto se transforma con el tiempo en lo que le pasa a la gente que lee partituras, que no necesita decir esto es una corchea, esto es una fusa, esto es una semicorchea, este es un silencio. Normalmente, naturalmente, como nosotros al leer no estamos pensando racionalmente, esta es una B, esta es una A, esto es una S. Salvo cuando aprendemos a hablar en neutro que estamos prestando atención a eso. Pero es algo que se incorpora naturalmente y bueno, llega un momento que vemos el guión marcado y ya sabemos por dónde tenemos que ir. También es un proceso, también lleva tiempo incorporarlo y también hay que tener paciencia. Bueno, la última marca que me parece importante señalarles y explicarles un poco es la ligadura. La ligadura la simbolizamos con un pequeño arquito, como juntando dos palabras. En general, donde hay una ligadura, hay un signo de puntuación. Una coma, un punto, un dos puntos. ¿Por qué? Porque se escribe, el guión viene escrito con signos de puntuación, pero si uno los respeta exactamente como están puestos, deteniéndose en el signo de puntuación, como haríamos en una lectura, quizá si estuviéramos leyendo un libro en voz alta, termina dando esa impresión de leído. No porque uno no deba hacer en la intención un punto o una coma, o un punto aparte o un dos puntos. Eso en intención se hace,
Muchas veces, además de la intención de ese punto, de esa coma, hay que hacerla porque el personaje paró, dejó de hablar, hizo una pausa ahí. A veces coinciden, pero muchas veces no coinciden. Entonces el personaje hizo una coma de intención, pero no dejó de hablar. O hizo un punto porque cerró una idea, pero continúa hablando. Cosa que si nosotros nos guiamos solo por lo que estamos mirando en el guión escrito, nuestra tendencia va a ser a parar en ese punto, parar, quedarnos callados, y el personaje sigue hablando. Entonces la ligadura lo que hace es recordarnos que aunque haya un punto o una coma, esas dos frases, esos dos fragmentos de la frase, están ligados, no tenemos que callarnos en ese momento. Tenemos que sí hacer la intención de coma, la intención de punto, pero seguir hablando. No detenernos, no hacer silencio. Esta para mí es la más difícil de incorporar, porque estamos tan acostumbrados a leer y ver el punto y parar, o ver la coma y parar de una manera parecida a la lectura en voz alta, que nosotros estamos confrontando con un hecho vivo, con un hecho que tenemos que darle naturalidad y credibilidad, y la voz no sonaría creíble de ese modo. Después también eso se incorpora porque cuando empezamos a fluir con ese personaje, naturalmente vamos a hablar como él. Pero bueno, cuando estamos empezando hay que prestar atención, por lo menos saber que esto es así, como para que en el momento que se nos presente ese problema, sepamos cómo resolverlo. Bueno, espero que les haya servido. Voy a incorporar material visual para ver si esto queda un poquito más claro. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias. Espero sus comentarios y sus sugerencias como siempre. Chao. Muchos japoneses no tenían en absoluto información precisa acerca de la guerra. Muchos japoneses no tenían en absoluto información precisa acerca de la guerra. Muchos japoneses no tenían en absoluto información precisa acerca de la guerra. Muchos japoneses no tenían en absoluto información precisa acerca de la guerra. Muchos japoneses no tenían en absoluto información precisa acerca de la guerra. Muchos estaban en contra desde el principio. Muchos japoneses no tenían en absoluto información precisa Ni siquiera acerca sabían de la guerra.